Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presenta. Comenzamos con la información más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. Las mariposas no solo son hermosas para cualquier persona, también son una joya para la comunidad científica, porque nos ayudan a entender el desarrollo del calentamiento global. Vamos hasta Ecuador para que vean esta pieza. Las mariposas son para muchos un símbolo de transformación, pero para los biólogos son pequeñas joyas aladas repletas de información para medir los efectos del cambio climático en la Amazonía de Ecuador. Las mariposas nos ayudan como a entender, ¿no?, qué puede pasar con esto del cambio climático, por lo que te contaba de que no pueden migrar y hay unas que son muy especialistas con sus plantas hospederas, y sobre todo porque podemos entender como a corto plazo qué pasa con las poblaciones, porque tienen ciclos de vida cortos comparados con mamíferos, por ejemplo, o con aves. En Ecuador, un país pequeño pero mega diverso, hay cerca de 4.000 especies de mariposas. Por su ciclo de vida, son muy sensibles incluso a pequeños cambios en el ecosistema. En zonas tropicales no se han adaptado a cambios extremos de clima porque son procesos que toman miles de años. Si la planta hospedera, no se adapta a estos cambios de clima, la mariposa no puede sobrevivir. Para monitorear a las mariposas, los guardaparques colocan redes y en su interior un vaso con cebo de pescado o plátano fermentado. La mayoría de los insectos atrapados son marcados y liberados. El resto se investigan ante la posibilidad de que sean nuevas especies. Todo se hace con una precisión casi quirúrgica. Lo principal que es la manipulación de las especies, porque a pesar de que son unos insectos bien pequeñitos, delicados, de alas bien coloridas, el manejo, la manipulación tiene que ser bien minuciosa y así para no causarle ningún daño a la especie. Para el momento de la marcación se la libera, la especie siga con su vida normal dentro de su hábitat. Quien dirige el proyecto es la bióloga María Fernanda Checa, que hace una década que investiga las mariposas en el vecino Parque Nacional Yasuní. Su trabajo se extendió en 2023 a la reserva de Cuyabeno. Vemos una pequeña disminución en cuanto a especies, no es tan significativa, tal vez un 10%, pero en abundancia la disminución es muy significativa, estamos hablando tal vez de un 40-50%. Según un documento publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 2023, un 35% de las especies de insectos en el mundo corren el riesgo de extinguirse, algo que impacta en todo el ecosistema por las funciones que cumplen en la naturaleza, como la polinización. En una ciudad francesa buscan reducir la cantidad de emisiones de carbono y contaminación en el aire, reduciendo la cantidad de autos que existen en las calles. Para hacerlo posible, han declarado que el transporte público sea gratuito. Mientras Montpellier se despierta lentamente esta mañana de lunes, Rayen Chavi ya está de camino al trabajo. Desde que el transporte público es gratuito en esta ciudad francesa, Rayen ya no recorre los 7 kilómetros al trabajo en el coche de sus padres. Esta oferta es una buena idea, sobre todo para gente como yo, que se lo piensa 2 veces antes de gastarse 50 euros en un abono mensual. Solo gano 1.950 euros brutos al mes. Lo mismo le pasa a mi hermana, que ahora también utiliza el transporte público. El programa se financia a través de un impuesto salarial del 2%, que deben pagar las empresas con al menos 11 empleados, como lo hace la empresa donde Rayen trabaja como auxiliar administrativa. Nuestra empresa estaba antes en una zona con mal acceso al transporte público. Por eso nos trasladamos a este lugar, que está a solo 3 minutos a pie de una parada de tranvía. Por primera vez, los impuestos que pagamos se destinan a algo que beneficia a la sociedad. La autoridad municipal está contenta con estos avances. En diciembre de 2023 organizó una fiesta para celebrar el inicio del transporte público gratuito en Montpellier.
El transporte público gratuito devuelve a los ciudadanos parte de su poder adquisitivo. Es una medida ecológica y social. Ayuda a contrarrestar el cambio climático, pero no penaliza a la gente. Al contrario, incluye a todos. Y cuantos menos coches haya, más limpio será el aire que todos respiramos. Pero no todos los habitantes de Montpellier se benefician del transporte público gratuito. La vecina ciudad de Saint-Jean-de-Védas tiene unos 12.000 habitantes y la cifra va en aumento. Hugo Delan vive en el centro de Montpellier, pero trabaja en las afueras. Forma parte de un grupo que afirma que el dinero debería invertirse mejor en ampliar la red de transporte existente. Esta es la única parada de tranvía de Saint-Jean-de-Védas. El tranvía pasa cada 15 minutos y la gente necesita llegar a casa después del trabajo. Las conexiones son tan malas que el ayuntamiento tiene un servicio propio para sus empleados, que hay que pagar. Si se hace gratuito el transporte público, hay que asegurarse de que todos los barrios tengan acceso a la red de transporte público, sobre todo en una ciudad en crecimiento. Si no, solo complaces a la gente del centro y olvidas a todos los que viven en las afueras. La ciudad promete construir una línea de tranvía adicional que atraviese Saint-Jean-de-Védas y nuevas líneas de autobús. ¿Saben ustedes qué es un luthier? Bueno, en Colombia está uno de los últimos reparadores tradicionales de instrumentos de cuerda. Un luthier es aquella persona que hace o arregla instrumentos musicales de cuerda y Enrique Rodríguez es el último de las calles de las mandolinas en el céntrico barrio bogotano de La Candelaria. Llevo más o menos unos 50 años de estar en los instrumentos como tal. Enrique es hijo de fabricante de tiples y bandolas y creció con el olor del aserrín. Es todo un experto en fabricar y reparar todo instrumento musical que tenga cuerdas. Y hacer un instrumento, la mejor satisfacción no es tanto verlo bonito, sino que el músico le diga que sí, que la persona que se lo compra, y ojalá que sea un buen profesional en la música y que le diga, sí, me voy bien. Parece sencillo, pero conseguir el grosor exacto y la forma de la madera para que al pinzar una cuerda el sonido retumbe en el interior exactamente como debe, es todo un arte. Transformar de un trozo de madera o de trozos de madera y componer un instrumento y transformarlo y hacerlo que suene. Y lo importante es que darle el músico se sienta bien con su instrumento. Ninguno de sus hijos ha querido seguir en el negocio, pero a lo largo de los años ha tenido aprendices y curiosos y no desperdicia ninguna oportunidad para enseñar su arte. Hasta aquí la información Ciencia, Tecnología y Cultura, aquí y en noticiasnsc.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, presentó